Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios. Y el día de hoy, así es, martes 12 de octubre, estamos desarrollando ya un nuevo capítulo en la historia del Perú, y esta clase va dedicada a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección B, en nuestra modesta casa de estudios. Bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la reconstrucción nacional. Un nuevo tiempo en la historia del Perú que se inicia luego de la desastrosa guerra infausta del Pacífico con el vecino país de hoy, Chile. Yo he enviado 2 videos con anterioridad a esta clase, para que usted lo pueda escuchar donde dicto mi clase y explico acerca de la Guerra del Pacífico. En breves minutos voy a resumir esos 2 videos para continuar con este tema trabajando para el día de hoy. Todos sabemos, mis apreciados estudiantes, que en la Guerra del Pacífico el Perú se ganó la guerra, producto del desaire que hizo nada más y nada menos el presidente José Balta. ¿Te acuerdas, Leonardo Cagua? El presidente José Balta se olvidó del compromiso que teníamos con los ingleses. El presidente José Balta se olvidó de la firma del contrato económico GIZ con Inglaterra y abrazó un nuevo contrato económico con los franceses, el llamado contrato económico Dreyfus. Inglaterra se molestó y se va a resentir y le dijo al Perú: eso no se hace, me las vas a pagar, dijo Inglaterra al Perú. ¿Qué hizo Inglaterra? Le fue y le tocó la puerta a Chile, le cambió la forma de pensar y le dijo: conviértete en el amo, dueño y señor del Océano Pacífico, yo te ayudo. Yo te ayudo. Por esa razón, el gran Jorge Basadre, Tomás Caidiano, Rubén Vargas Ugarte, entre otros historiadores, afirman que la Guerra del Pacífico fue financiada por Inglaterra a favor de Chile. Y eso es verdad. Chile recibió la ayuda del gobierno inglés en armamentos, en municiones, en uniformes, en cañones, en buques de guerra, y de noche a la mañana se convierte en un poderoso país con la ambición de ganar territorios salitreros. Cuando se le preguntaba a un estudiante antes de la Guerra del Pacífico, ¿el Perú con quién limita al sur? El estudiante decía: el Perú limita al sur con Bolivia. Respuesta correcta. Antes de la guerra no teníamos frontera con Chile. Después de la Guerra del Pacífico, recién el Perú va a limitar al sur con Chile. Y acuérdate, como consecuencia de la guerra, Chile le arrebata a Bolivia la salida al Océano Pacífico hasta el día de hoy. Pues bien, entonces ya hemos entendido y recordado que la Guerra del Pacífico fue financiada por Inglaterra a favor de Chile. Chile nos declararía la guerra un 5 de abril de 1879. Y la guerra abarcó desde el 5 de abril de 1879 hasta el 20 de octubre de 1883, fecha en la cual se celebra el llamado Tratado de Ancón, aquel que le puso fin a la Guerra del Pacífico. Mis apreciados estudiantes del cuarto año de secundaria, sección B, para estudiar la Guerra del Pacífico, mis apreciados estudiantes, tenemos que dividirla ordenadamente en 2 campañas: la campaña marítima y la campaña terrestre. La campaña marítima comprendió los siguientes combates: el combate de Chipana y el combate de Iquique, 21 de mayo de 1879,
donde históricamente Miguel Grau Seminario se gana el título de Caballero de los Mares, bautizado por una mujer chilena, la esposa o la viuda del capitán Arturo Prat, aquel que murió en la cubierta nada más y nada menos del Huáscar. Carmela Carvajal de Prat recibió el féretro de su esposo, recibió los objetos de pertenencia. Grau no se quedó con ninguno de ellos, era un trofeo de guerra, pero Grau tuvo calidad humana y se lo envió todo a los descendientes y a la viuda del capitán Arturo Prat. A más de eso, Grau escribió una carta de pésame donde realzaba la calidad militar de este capitán fallecido. Carmela Carvajal abrió la carta, le dio lectura a esta y luego de leer con lágrimas en los ojos, mirando hacia arriba, expresó: he conocido a muchos caballeros en la tierra, pero nunca he conocido a un caballero en el mar. Miguel Grau, caballero de los mares. Ella se encargó de popularizar el caballero de los mares en todo el mundo. Y hasta el día de hoy, a este peruano del milenio, piruverano de nacimiento, se le conoce como el caballero de los mares. Desgraciadamente, nuestro caballero de los mares perdería la vida el 8 de octubre de 1879 en el glorioso combate de Angamos, producto de una gran explosión protagonizada por la embarcación chilena Cochrane. Al lado de él perdería la vida también un jovencito de 14 años, Diego Ferre. Miren ustedes, Melitón Carvajal, Melitón Rodríguez, Elías Aguirre, Pedro Gácero, entre otros personajes, estuvieron al mando del Huáscar ese día 8 de octubre de 1879. Con el combate de Angamos, mis apreciados estudiantes, fenece, acaba la campaña marítima y se inicia la campaña terrestre. ¿Cuándo se inicia la campaña terrestre? El 2 de noviembre de 1879, con la toma de Pisagua. Isaac Recabarren pasó a la historia. Lamentablemente no pudo contener con la resistencia, ya que quintuplicaron los chilenos el número de soldados y abrieron paso a ingresar a nuestro territorio peruano. Es así como se desarrollaría la gloriosa batalla de San Francisco, 19 de noviembre de 1879. Días más tarde, 27 de noviembre del mismo año, la gloriosa y victórica batalla de Tarapacá, donde Andrés Avelino Cáceres se gana el título de El Brujo de los Andes. Y luego vendrían ya la campaña sobre Tacna y Arica, donde Francisco Bolognesi y Cervantes, miren ustedes, en la famosa epopeya de Arica, pasaría la historia con las palabras que han quedado grabadas en la mente y en los corazones de todos peruanos. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y así este personaje en la historia, patrono del ejército peruano, perdería la vida el 7 de junio de 1880 en la batalla del mismo nombre. Al igual que un jovencito de 27 años, Alfonso Ugarte, que no permitió que nuestro pabellón nacional caiga en manos de Chile. Pasaría a la historia también un jovencito de 27 años que no tenía nada que ver acá en el Perú, era de nacionalidad argentina, pero se enamoró de los problemas del Perú y vistió la casaquilla del ejército peruano. Me refiero nada más y nada menos a Roque Sáenz Peña. 13 veces fue tomado prisionero por los chilenos, 13 veces fue enviado con destino a Argentina. Tú no te metas, este es un problema entre Perú y Chile. Y 13 veces se regresó para seguir peleando por el Perú. Enamorado del Perú. Miren ustedes, anecdótico la historia en Arica. Luego se desarrollaría la campaña sobre Lima, la gloriosa batalla de San Juan, 13 de enero de 1881, 15 de enero del 81, la batalla de Miraflores, y finalmente el 17 de enero,
la toma de Lima a cargo del bárbaro y salvaje Patricio Lynch. ¿Sí, señor? ¿Escucharon ustedes hablar de Patricio Lynch? Benjamín Vicuña Maquena, historiador chileno, dice: cada vez que reviso la guerra con Chile, me avergüenzo de ser chileno. Miren las cosas que hizo Chile. Acá, en la toma de Lima, 17 de enero de 1881, no había presidente. El presidente que teníamos, Mariano Ignacio Prado, se había fugado con el dinero del Perú. Luego de la colecta nacional pro compras de armas para la guerra con Chile. ¡Qué vergüenza! Señores, solo se encontraba el alcalde de la ciudad de Lima, Rufino Torrico, quien le entregó la ciudad al bárbaro y salvaje Patricio Lynch. Desde el 17 de enero, miren ustedes, del 81, Chile hizo lo que quiso con el Perú. Gracias a ese almirante francés de nombre Abel Vergase Duc Petitoires, que vino y desembarcó en el Callao, al menos amenazó a Patricio Lynch que si sigue con la violencia, se la va a ver con ellos. Y ahí, durante esos 4 meses que tuvo presente Francia acá en el Perú, Chile bajó las hostilidades a nuestro país. Señores, tenemos que resaltar la resistencia. Cáceres se fue al centro del Perú, Iglesias se fue al norte del Perú y en Montán dio el famoso grito de Montán: ¡basta ya, queremos la paz! Pasó a la historia el coronel Leoncio Prado, pasó a la historia Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia, héroe de la famosa campaña de La Breña, Concepción Pucará y Marcavalle, los avelinos, los caceristas, miren ustedes, pasaron a la historia. Lamentablemente no se pudo hacer más. El Perú entró en crisis y la única forma era negociar la paz. ¿Cuándo se va a negociar la paz? Nada más y nada menos, gracias a la firma del Tratado de Ancón, 20 de octubre de 1883. ¿Dónde se firmó el Tratado de Ancón? En el balneario del mismo nombre, al norte de Lima, en Ancón. Por eso lleva el nombre Tratado de Ancón. Este fue firmado finalmente por los países luego de fenecer la Guerra del Pacífico. Representando a Chile estuvo el plenipotenciario Jovino Novoa, y representando al Perú estuvo Mariano Castro Saldívar y Antonio de la Valle. ¿Te acuerdas, Mía Flores? ¿Te acuerdas, Sergio Quispe? ¿Te acuerdas, Yarén Ravelo? ¿Quién fue Antonio de la Valle? Antonio de la Valle fue elegido por el Congreso. Cuando el Perú se enteró que Chile nos declaró la guerra, el Perú nombró a Antonio de la Valle para ir y negociar la paz. Lamentablemente, Antonio de la Valle viajó y fue apedrado en Valparaíso. Chile no quería retroceder a sus planes de guerra. Estaba dispuesto a continuar la guerra. Esa negociación fracasó. Y finalmente, el 20 de octubre del 83, se firmaría el tratado que le puso fin a la guerra del Pacífico, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribes School. ¿Cuáles serían las consecuencias de la guerra? El Perú le cede a Chile definitiva y categóricamente, en forma perpetua, el territorio salitrero de Tarapacá. Adiós Tarapacá, en poder de Chile hasta el día de hoy. Tacna y Arica serían retenidas por un periodo de 10 años, hasta la convocatoria a un plebiscito, una consulta popular. Todos sabemos que Chile se olvidó de ese plebiscito. Pasaron 10, pasaron 20, pasaron 30 y recién en 1928, cuando gobernaba en el Perú, el presidente Augusto B. Leguía, Tacna se reincorporaría a nuestro Perú y perderíamos para siempre Arica. El Perú tendría un compromiso de pagar 20 millones de pesos como indemnización a los chilenos por quedarse con Arica. Señores, perdimos la riqueza salitrera de nuestro territorio. Surge la frontera con Chile. Acuérdate que recién a partir de la guerra, después de la guerra, el Perú va a limitar con Chile.
Definitivamente la cesión se cedió el territorio de Arica a los chilenos luego del proceso de la chilenización. Y con esto, una destrucción completa de nuestra agricultura y de nuestra industria, señores. Una crisis económica fiscal, la caída de nuestra moneda y la ruina de nuestro crédito en el exterior. Ningún país le tuvo confianza al Perú. Todos decían, pobrecito, pobrecito el Perú, pero nadie se atrevía a ayudarnos. Quien se carcajeaba de la risa era Inglaterra, porque así nos quería ver luego del desaire que hizo el presidente José Balta a la firma del contrato Gibbs. Señores, luego de la Guerra del Pacífico surge un nuevo tiempo en la historia, la llamada reconstrucción nacional. ¿Cuándo se inicia la reconstrucción nacional? Después de la Guerra del Pacífico. ¿Y hasta cuándo abarcaría, mis apreciados estudiantes? Hasta 1919, con el advenimiento del presidente Augusto B. Leguía en su segundo gobierno. En todo este tiempo, la nacionalidad peruana estaba dividida en dos grupos. Primer grupo, los hombres de Montán, los adeptos al general Miguel Iglesias. Y los otros, los hombres de Kepí Rojo, adeptos al héroe de la resistencia, me refiero nada más al brujo de los Andes, al general Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Sí, señores, y ahí está. Luego de la Guerra del Pacífico se inicia un segundo militarismo. La diferencia entre el segundo y el primero, ¿se acuerdan del primero? Luego del retiro de Bolívar, los excombatientes de la batalla final de Ayacucho, luego de una victoria, toman el poder, pero acá en el segundo militarismo, los excombatientes de la guerra con Chile toman el poder, pero luego de una derrota, no de una victoria. Esa es la marcada diferencia. Y ahí tenemos a los representantes del segundo militarismo, Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales, otra vez Cáceres, hasta que finalmente con la revolución de Nicolás de Piérola se sacaría a este del poder. Y luego, a partir de 1895, se iniciaría en el Perú un tiempo nuevo, la República Aristocrática en el Perú, o también llamado Segundo Civilismo, el cual abarcó desde el gobierno de Nicolás de Piérola hasta el gobierno de José Pardo Ibarreda, 1919. Si yo le pregunto a Tania Vázquez, mis apreciados estudiantes, ¿cómo se define la reconstrucción nacional? Usted me tendrá que responder, profesor César, fue un periodo de inestabilidad política y social que se originó en el Perú luego de la desastrosa e infausta, abusiva guerra con Chile. No te olvides, la reconstrucción nacional fue un tiempo de inestabilidad política, económica, social, militar en forma total, general. Miren ustedes, un tiempo difícil, como dice el gran Jorge Basadre Grothman. El Perú, después de la guerra con Chile, fue un país yacente. No te olvides, yacente, dolido, amputado, traumado, fenecido, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, a pesar que el Perú se encontraba en el suelo, Leonardo Cagua, Mía Flores, Oscar Emilio, Sergio Quispe, Yarén Ravelo, Tania Vázquez, el Perú buscó resarcirse la ruina a través de la explotación foránea de nuestras materias primas. Todavía teníamos, ¿qué teníamos? Teníamos ahí un potencial, miren, natural para poder defendernos. ¿Y quién vio este potencial? Inglaterra. Inglaterra vino y le dijo al Perú, así te quería ver. Así te quería ver. ¿Y qué le dijo el Perú a Inglaterra? No te burles de mí, Leonardo. No te rías de mí, le dijo el Perú a Inglaterra. Ayúdame, le dijo el Perú a Inglaterra. ¿Qué le dijo Inglaterra? ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Te ayudo, pero con una condición. ¿Cuál? Dijo el Perú. Quiero que me cedas, quiero que me entregues
parte del territorio de la Amazonía en mis manos por un periodo de 66 años y quiero que me entregues todos los ferrocarriles que tú compraste en gobiernos anteriores. Y el Perú no tenía más remedio que aceptar. Y el Perú aceptó entregarle a los ingleses parte del territorio de la Amazonía. Si yo le pregunto a Leonardo Cagua, ¿y por qué Inglaterra quería parte del territorio de la Amazonía? Porque había descubierto oro negro, porque había descubierto petróleo en la Amazonía. Y según el doctor Jorge Basadre, aparecería después de la firma de este tratado llamado Grains, aparecería la primera empresa extranjera con capital británico en el Perú, la London Petroleum Pacific Company. Y luego aparecería la Peruvian Corporation para la explotación de los ferrocarriles que el Perú había adquirido en años atrás. Miren ustedes, 2 empresas con capital británico. Era la única forma. ¿Por cuánto tiempo? Por 66 años. Y según los datos de la historia, dice que Inglaterra solo utilizó 10 años de esos 66 para recuperar el dinero que le prestó al Perú. ¿Cuánto le prestó Inglaterra al Perú? 3 millones de pesos. Sí, señor. Y en 10 años, Inglaterra recuperó su dinero. 10 años más, quintuplicaron. 10 años más, y faltaban más de 30 años. Inglaterra se aburrió de tanto dinero. Tanto así que Inglaterra, cansada de dinero ya, ofreció vender la deuda que el Perú tenía con ellos. Y le dijo al mundo entero, ¿quién quiere comprar la deuda que el Perú tiene conmigo? Y levantó la mano. Estados Unidos de Norteamérica. Y Estados Unidos compró la deuda que el Perú tenía con Inglaterra. ¿Cuándo? En los tiempos del presidente Augusto de Leguía, 1924. Por eso se dice que en esos tiempos el Perú cambiaría, miren ustedes, cambiaría la dependencia británica por la dependencia norteamericana. Y hasta el día de hoy el Perú sigue en manos de Estados Unidos. ¿Cuánto es lo que debemos hoy en día al Fondo Monetario Internacional? 44.000 millones de dólares. Le debemos a Estados Unidos, dependemos de Estados Unidos. No somos libres, somos dependientes económicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Y ahí están los gobiernos. Mira Leonardo Cagua, ahí está el gobierno de Miguel Iglesias, gobierno de Andrés Avelino Cáceres, y ahí abajo te he puesto para que tú recuerdes que durante el gobierno de Cáceres se inicia la dependencia otra vez británica, la presencia de los ingleses en territorio peruano a través de la firma del contrato Grains. Luego aparecería Remigio Morales Bermúdez, que gobierna hasta 1894, y luego Andrés Avelino Cáceres, un gobierno de 7 meses. Todo lo que se hace, te hacen. ¿Qué le hizo Cáceres a Iglesias? Lo sacó del poder. Por eso que Iglesias solamente gobernó un solo año. ¿Y qué le pasó a Cáceres? Lo mismo que le hizo Iglesias. ¿Pero quién se lo hizo? Nicolás de Piérola, que solamente por esa razón Cáceres gobernó en su segundo periodo de gobierno solamente 7 meses. Porque aparece la revolución de Piérola y lo saca del poder. Y así de esta manera daríamos inicio al gobierno del segundo militarismo. ¿Quién fue el primer gobernante del segundo militarismo? El general Miguel Iglesias. Pero profesor, gobernó un solo año. Cáceres fue el responsable. Cáceres se convierte en Iglesias en una piedra de su zapato. En la piedra dentro del zapato de Iglesias. Por eso lo sacó del poder y solamente gobernó un solo año. Pero en ese corto año acontecieron muchas cosas importantes. ¿Qué es lo primero que hizo el general Miguel Iglesias? Llamó al ilustre abogado Francisco García Calderón y le dijo, Francisco, encárgate de reaperturar la Universidad de San Marcos. Y San Marcos abrió sus puertas. Lo segundo que hizo, llamó al pedagogo Pedro Labarte y le dijo,
encárgate de reorganizar y reaperturar el Colegio Guadalupe. Y se reaperturó el Colegio Guadalupe. Vaya, mi respeto a esta institución educativa emblemática que hasta el día de hoy funciona en la avenida Alfonso Ugarte, un colegio donde han pasado o donde han estudiado muchas personalidades, ¿no?, políticas, literales en nuestro Perú. Y luego, fanático de Andrés Avelino Cáceres, Pablo Astuparia y luego Ushku Pedro se rebelarían en contra del gobierno del general Miguel Iglesias. Luego, Miguel Iglesias llamaría al ilustre literato Ricardo Palma, aquel que escribió La Bohemia y mi tiempo y las tradiciones peruanas, para encomendarle a la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Él se encargaría de reaperturar la Biblioteca Nacional. No había ningún libro, todo se lo había llevado Chile, y los que no se había podido llevar, le prendió fuego. Chile nos quiso dejar hasta sin cultura. Por eso Ricardo Palma se va a encargar de reaperturar esta Biblioteca Nacional, recolectando libros. Por eso la historia lo conoce con el nombre del bibliotecario mendigo o el mendigo de los libros. Luego se iniciaría durante el gobierno de Miguel Iglesias la construcción del muelle Darcén en el Callao y se brindaría a la ciudad de Lima el alumbrado eléctrico. Otro gran aspecto importante es que durante el gobierno de Iglesias pasaría a la historia nada más y nada menos el mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión, que se va a inocular la sangre de una paciente enferma, Carmen Paredes, y luego de 21 días, anotaría los síntomas que presentaría, haciendo una historia clínica completa. Gracias a esto la medicina evolucionó. Lamentablemente no pudo contrarrestar la medicina con la vida de Daniel Alcides Carrión. Perdería la vida un 5 de octubre de 1885, considerado como el Día de la Medicina Peruana, y llamándolo mártir de la medicina peruana a este jovencito estudiante de medicina, Daniel Alcides Carrión. Y ahí está la casona en San Marcos, la Biblioteca Nacional. Hoy contamos con otra sede de la Biblioteca Nacional acá en Javier Prado. Y ahí está la fotografía del gran Ricardo Palma, aquel que se encargó de reaperturar la Biblioteca Nacional en el Perú, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Finalmente, Cáceres se encargaría de hacer renunciar a Iglesias, vencería a en la famosa batalla de Huaripampa. Antonio Arenas se encargaría de tomar el poder para convocar elecciones en 1885 y luego de ir a las urnas, la población elegiría nada más y nada menos al Brujo de los Andes como presidente del Perú. ¿Qué habrá pasado en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Ya lo sabremos en los próximos capítulos, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Bien, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Bendiciones. Gracias.